Muy buenas noches, señores, bienvenidos, bendito Señor, te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria y la honra a ti que eres el único digno de recibirla. Gracias, Señor, por permitirnos nuevamente este momento de estar en comunión contigo y sobre todo, Señor, gracias por resguardarnos durante todo el día. Bendito seas siempre y por siempre, Señor. Amén. Muy buenas noches, señores, bienvenidos, pues ya estamos aquí de nueva cuenta, vamos al día, vamos al corriente, esperemos en Dios que así sigamos todo lo que resta del año. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue de la carta a los Gálatas, capítulo 1, versículo 10, y escrito está: pues, ¿busca ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esta es una pregunta a nuestra conciencia y es para que nuestro espíritu se aperciba y utilice toda nuestra mente, alma y cuerpo, para que se cohesione confirmándose la certeza que tenemos de la confianza en Dios y demos testimonio de ser inquebrantables de las normas, ordenanzas, estatutos y mandamientos que Jesucristo nos ha enseñado a todos, para que obedeciéndolos agrademos al Padre eterno y vivamos en la unidad que escrita está. Con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, Efesios 4, 2, 3, la cual leemos y buscamos en la verdad absoluta, poniéndola por obra en nuestras vidas, porque es nuestro evangelio, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro pacto, nuestra alegría, nuestra libertad y el fruto del Espíritu para recibir la bendición de Dios. Aleluya. Bueno, sí, este versículo también es de los que me gustan personalmente, porque generalmente ahora en las iglesias, y no es una norma, no hablo de todas, pero sí de la gran mayoría, las prédicas ahora ya se basan en te va a ir bien, Dios te ama, el Señor te quiere sano, puras mentiras, porque en realidad ya no se predica la palabra como debe de ser. Ya son pocos los pastores, pocos los maestros que enseñan y predican acerca del infierno, acerca de la salvación, acerca del pecado, acerca del sufrimiento, acerca de todo lo que el Señor Jesucristo nos enseñó, del contentamiento, de las tribulaciones. Todo eso se ha ido pasando con el tiempo, porque también la gente ya no lo quiere oír. Ellos quieren oír mensajes bonitos, sin embargo la palabra de Dios no está para complacerlos. La palabra de Dios está para mostrarnos la verdad. Entonces, todavía los que quedamos, que predicamos, los que enseñamos acerca del testimonio, del pecado, del castigo eterno, de las tribulaciones, del sufrimiento, de Satanás, del enemigo, de los espíritus inmundos, todo eso, ya somos pocos los que quedamos que predicamos eso y nos llaman que somos muy duros o muy legalistas y que la gente quiere escuchar cosas mejores. Desgraciadamente nosotros no pensamos en agradar a los hombres, nosotros pensamos en agradar a Dios predicando su palabra como escrita está, no acomodándola a los deseos mundanos de la gente, a los deseos carnales de la gente. Más que nada, Pablo es lo que nos quiere decir en ese versículo, que tenemos que predicar la palabra de Dios para agradar a Dios y no a los hombres. ¿Y cómo agradamos a Dios? Llevando a las personas a los pies de Cristo. Bueno, vamos a comenzar con la lectura. Iniciamos con el capítulo 17 del libro de Jeremías y escrito está: el pecado escrito en el corazón de Judá. El pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares, mientras sus hijos se acuerdan de sus altares y de sus imágenes de acera, que están junto a los árboles frondosos y en los collados altos, sobre las montañas y sobre el campo. Todos tus tesoros entregaré al pillaje por el pecado de tus lugares altos, en todo tu territorio, y perderás la heredad que yo te di, y te haré servir a tus enemigos en tierra que no conociste, porque fuego han encendido en mi furor, que para siempre arderá. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta del Señor. Será como la retama en el desierto y no verá cuando venga el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará,
ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Como la perdiz que cubre lo que no puso, es el que injustamente amontona riquezas. En la mitad de sus días las dejará, y en su postrimería será insensato. Trono de gloria, excelso desde el principio, es el lugar de nuestro santuario. Oh Señor, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron al Señor manantial de aguas vivas. Sáname, oh Señor, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla ahora. Mas yo no he ido en pos de ti para incitarte a su castigo, ni deseé el día de calamidad, tú lo sabes. Lo que de mi boca ha salido fue en tu presencia. No me seas tú por espanto, pues mi refugio eres tú en el día malo. Avergüéncense los que me persiguen, y no me avergüence yo, asómbrense ellos, y yo no me asombré. Tras sobre ellos día malo, y quebrántalos con doble quebrantamiento. Observancia del día de reposo. Así me ha dicho el Señor, ve y ponte a la puerta de los hijos del pueblo, por la cual entran y salen los reyes de Judá, y ponte en todas las puertas de Jerusalén, y diles, oigan la palabra del Señor, reyes de Judá, y todo Judá y todos los moradores de Jerusalén, que entran por estas puertas, así ha dicho el Señor. Guárdense por vuestra vida de llevar carga en el día de reposo, y de meterla por las puertas de Jerusalén, ni saquen carga de sus casas en el día de reposo, ni hagan trabajo alguno, sino santifiquen el día de reposo como mandé a sus padres. Pero ellos no oyeron, ni inclinaron su oído, sino endurecieron su cerviz para no oír ni recibir corrección. No obstante, si ustedes me obedecen, dice el Señor, no metiendo carga por las puertas de esta ciudad en el día de reposo, sino que santifican el día de reposo, no haciendo en él ningún trabajo, entrarán por las puertas de esta ciudad en carros y en caballos, los reyes y los príncipes que se sientan sobre el trono de David, ellos y sus príncipes, los varones de Judá y los moradores de Jerusalén, y esta ciudad será habitada para siempre. Y vendrán de las ciudades de Judá, de los alrededores de Jerusalén, de tierra de Benjamín, de la Cefela, de los montes y del Negev, trayendo holocausto y sacrificio, ofrenda e incienso, y trayendo sacrificio de alabanza en la casa del Señor. Pero si no me oyen para santificar el día de reposo, y para no traer carga ni meterla por las puertas de Jerusalén en día de reposo, yo haré descender fuego en sus puertas, y consumirá los palacios de Jerusalén, y no se apagará. Capítulo 18 del libro de Jeremías, escrito está, la señal del alfarero y el barro. Palabra del Señor que vino a Jeremías diciendo, levántate y vete a casa del alfarero, y ahí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra del Señor diciendo, ¿no podré yo hacer de ustedes como este alfarero, oh casa de Israel? Dice el Señor. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así son ustedes en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. Pero si esos pueblos se convierten de su maldad contra la cual hablé, yo me arrepentiré del mal que había pensado hacerles. Y en un instante hablaré de la gente y del reino para edificar y para plantar. Pero si hiciera lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo, así ha dicho el Señor, he aquí que yo dispongo mal contra ustedes y trazo contra ustedes designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino, y mejore sus caminos y sus obras. Y dijeron, es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos, y haremos cada uno el pensamiento de su malvado corazón. Por tanto, así dijo el Señor, pregunten ahora a las naciones quién ha oído cosa semejante. Gran fealdad ha hecho la Virgen de Israel. ¿Faltará la nieve del Líbano de la piedra del campo? ¿Faltarán las aguas frías que corren de lejanas tierras? Porque mi pueblo me ha olvidado, incensando a lo que es vanidad, y ha tropezado en sus caminos en las sendas antiguas, para que camine por sendas y no por camino transitado, para poner su tierra en desolación, objeto de burla perpetua. Todo aquel que pase por ella se asombrará y meneará la cabeza. Como viento solano los esparciré delante del enemigo, les mostraré las espaldas y no el rostro en el día de su perdición.
Conspiración del pueblo y oración de Jeremías. Y dijeron: vengan y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Vengan e hirámoslo de lengua, y no atendamos ninguna de sus palabras. Oh Señor, mira por mí, y oye la voz de los que contienden conmigo. ¿Se da mal por bien para que hayan cavado hoyo a mi alma? Acuérdate que me puse delante de ti para hablar bien por ellos, para apartar de ellos tu ira. Por tanto, entrega a sus hijos a hambre, dispérsalos por medio de la espada, y queden sus mujeres sin hijos y viudas, y sus maridos sean puestos a muerte, y sus jóvenes heridos a espada en la guerra. Óigase clamor de sus casas cuando traigan sobre ellos ejército de repente, porque cavaron hoyo para prenderme, y a mis pies han escondido lazos. Pero tú, oh Señor, conoces todo su consejo contra mí para muerte. No perdones su maldad ni borres su pecado delante de tu rostro, y tropiecen delante de ti. Haz así con ellos en el tiempo de tu enojo. Capítulo 19 del libro de Jeremías, escrito está: la señal de la vasija rota. Así dijo el Señor: ve y compra una vasija de barro del alfarero, y lleva contigo de los ancianos del pueblo y de los ancianos de los sacerdotes. Y saldrás al valle del hijo de Linom, que está en la entrada de la puerta oriental, y proclamarás ahí las palabras que yo te hablare. Dirás pues: escuchen palabra del Señor, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal a que todo el que lo oiga le retiñe en los oídos, porque me dejaron y enajenaron este lugar, y ofrecieron en él incienso a dioses ajenos, los cuales no habían conocido ellos, ni sus padres, ni los reyes de Judá, y llenaron este lugar de sangre de inocentes, y edificaron lugares altos a Baal, para quemar con fuego a sus hijos en holocaustos, al mismo Baal, cosa que yo no les mandé, ni hablé, ni me vino al pensamiento. Por tanto, he aquí vienen días, dice el Señor, que este lugar no se llamará más Tofet, ni el valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza. Y desvaneceré el consejo de Judá y de Jerusalén en este lugar, y les haré caer a espada delante de sus enemigos y en las manos de los que buscan sus vidas. Y daré sus cuerpos para comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Pondré esta ciudad por espanto y burla, y todo aquel que pase por ella se asombrará y se burlará sobre toda su destrucción. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo, en el asedio y en el apuro con el que los estrecharán sus enemigos y los que buscan sus vidas. Entonces quebrarás la vasija ante los ojos de los varones que van contigo, y les dirás: así ha dicho el Señor de los ejércitos, así quebrantaré a este pueblo y a esta ciudad como quien quiebra una vasija de barro, que no se puede restaurar más, y en Tofet se enterrarán, porque no habrá otro lugar para enterrar. Así haré a este lugar, dice el Señor, y a sus moradores, poniendo esta ciudad como Tofet. Las casas de Jerusalén y las casas de los reyes de Judá serán como el lugar de Tofet, inmundas, por todas las casas sobre cuyos tejados ofrecieron incienso a todo el ejército del cielo y vertieron libaciones a dioses ajenos. Y volvió Jeremías de Tofet, a donde le envió el Señor a profetizar, y se paró en el atrio de la casa del Señor, y dijo a todo el pueblo: así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí, yo traigo sobre esta ciudad y sobre todas sus villas todo el mal que hablé contra ella, porque han endurecido su cerviz para no oír mis palabras. Con eso terminamos la lectura de los capítulos correspondientes del libro de Isaías, e independientemente de las parábolas que aquí se les muestra al pueblo de Israel por medio de Jeremías, y todo lo que les estaba vaticinando, que vimos que todo se cumplió cuando leímos Reyes y Crónicas, nos dimos cuenta que todas estas profecías que estaban lanzando los profetas, sí se cumplieron. Están en desorden, pero recuerden que ya dimos las fechas en que los profetas profetizaron. Y Jeremías, recuerden que profetizó antes del exilio de la conquista babilónica, y mucho tiempo después. Isaías lo mismo. Están como en desorden, pero aquí vemos completo toda la profecía que daba el libro de Jeremías. Lo que me parece muy interesante que conozcamos es lo que dice el capítulo 17 en el versículo 5. Así ha dicho el Señor: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor. Será como retama en el desierto, y no verá cuando venga el bien, sino que morará en las sequedades en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada.
Maldito el varón que confía en el hombre. Eh, eh, ¿Cuántas sectas conocemos que confían más en sus líderes que en lo que dice la palabra de Dios? Un ejemplo muy clarísimo y que se me viene a la mente es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene un pastorado, pastorado le llaman, que dura 8 años de estudios. Pero durante esos 8 años, ninguno de los que estudian ahí lee completamente la palabra de Dios. Nunca leen la Biblia, nunca la leen. Completa no la leen, solamente les enseñan sobre aquello que les conviene enseñar. De hecho, si ustedes platican con un católico medianamente instruido, el católico afirma que lo que dice el Papa está encima de lo que dice la palabra de Dios, encima de lo que dice la Biblia. Y ponen y sacan de contexto muchos versículos para solventar su necedad, su tontería de decir que un hombre puede estar encima de la palabra de Dios. Y hoy lo vamos a ver, ahora que leamos el capítulo 3 de Timoteo, que hoy lo vamos a leer, en un momento lo leemos. Pero eso es lo que dicen ellos, que, ¿cómo se llama? Que la palabra del Papa es superior a lo que dice la palabra de Dios. La palabra de los sacerdotes es superior a lo que dice la palabra de Dios. Eso es una total aberración a la enseñanza escrita que nos ha dejado el Señor, a su escritura. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, como hijos de Dios, reconocemos como autoridad máxima por encima de cualquier hombre a la palabra de Dios. Desgraciadamente hay mucha ignorancia en estos tiempos, en el sentido de que no quieren leer simplemente lo que les enseñan, lo que dicen aquellos que se paran en un templete y empiezan a aventarles cosas que a veces ni ellos entienden. Pero sí es muy importante conocer que si nosotros le creemos más a un hombre, cualquiera que sea, de cualquier religión, de cualquier secta, y lo ponemos, es más, lo ponemos igual o por encima la palabra de Dios, malditos seremos. Y la maldición abarca lo que dice aquí el versículo 6, retama en el desierto, no verá cuando venga el bien, morará en sequedades, en tierra despoblada y en tierra deshabitada. Eso inclusive lo podemos ver en la vida eterna. ¿A dónde van a ir a parar las personas que decidieron rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador? A un lugar sin la presencia de Dios. Olvídense del tormento, olvídense de la soledad, olvídense del gusano que nunca muere, el lloro y el crujir de dientes. No, van a ir a un lugar donde conocerán que hay un Dios, pero su presencia no va a estar ahí. No puede haber un castigo más duro que ese. Saber que existe un Dios que creó y sustentó y que sustenta todo, y no estar en su presencia. Entonces, lo que tenemos que hacer, porque también entre los cristianos, no crean que así nada más, es que me dijo el pastor, y si lo dijo el pastor está bien. No, eso es una tontería. Todos nosotros somos hombres falibles. Cualquier pastor, cualquier maestro, cualquier profeta, supuesto profeta, que les diga cosas, tenemos la obligación de ir a cotejarlo a la palabra de Dios. Tenemos que ir a buscar en este libro si ver que lo que nos está diciendo el pastor es verdadero y cotejarlo con la escritura. De otra manera, lo que estamos haciendo es confiar en un hombre cuando creemos a ciegas lo que nos dice. Y eso de creer a ciegas, de hecho, la aberración que es el evangelio de la prosperidad, el de recibe tu milagro, el de, ¿cómo se llama? La iglesia de los últimos días, el libro del Mormón, todo eso son herejías que han surgido por ignorancia de la gente que no quiere leer la palabra de Dios. Y ahora, seremos tan culpables como lo fue Adán en el pecado, por así decirlo, el pecado original, porque ese no fue el pecado original, seremos tan culpables como Adán, porque Adán, conociendo a Dios, decidió desobedecerlo. De la misma manera, si nosotros no leemos este manual que nos ha dejado para estudiar, para comprender, para conocerlo, para meditar, para memorizar, vamos a ser igualmente culpables. Señor, pero es que yo durante los últimos 60 años de mi vida fui a la iglesia. Señor, es que yo ayunaba. Señor, es que yo oraba. ¿Y qué nos va a decir el Señor Jesucristo? ¿O qué les va a decir? ¿O qué les va a decir el Señor Jesucristo? Nunca los conocí. Apártense de mí, hacedores de maldad.
Eso va a ser, ese es el versículo más duro de toda la palabra de Dios, pensando que lo que hicimos fue correcto y nunca nos preocupamos por estudiar la palabra de Dios. Simple y sencillamente íbamos a la congregación, ni siquiera teníamos una Biblia en la casa o ni siquiera teníamos una Biblia cargando. Ahora muy de moda en el celular, en las tablets, en la computadora tenemos la palabra de Dios y ni así nos animamos a leerla, nos animamos a comunicarnos con el Señor, sino que simplemente creímos lo que nos decían aquellos hombres que estaban en el templete cuando ellos también estaban mal. Dice Sugel Michelén que esos falsos pastores no son más que hijos del diablo haciendo más hijos del diablo. Dice Oseas, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. No va a haber un pretexto para que nosotros cuando nos presentemos con el Señor le digamos, es que yo fui bueno, usted fue un bueno para nada, porque nunca leyó la palabra de Dios. Por eso el ministerio de este canal, y espérense, vienen cosas más duras, ¿no? Ya el Señor dice, a ver Juan, te me hiciste muy el loco, sí que a trabajar. Pero bueno, viene lo bueno, lo que dice el versículo 7, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios. Generalmente, no me gusta decirlo, generalmente, pero todas mis oraciones, siempre, en cualquier oración que yo hago a nuestro Dios Padre Todopoderoso, a mi Señor Jesucristo, siempre, una frase que tengo, y ya sé que no se valen las frases repetitivas, pero a mí es algo que me agrada decirlo al Señor, que me agrada decirle a Jesucristo, me agrada decirle que yo dependo totalmente de Él, y confío totalmente de Él. Así sea en mi oración por los alimentos, en mi oración por levantarme en la mañana, en mi oración en la noche, en mi oración cuando me despierto en la madrugada, en mi oración cuando voy en la moto, en la oración cuando estoy antes de una audiencia, siempre reconozco mi dependencia del Señor y que mi confianza está depositada totalmente en Él. Eso es yo no veo otra manera de decirle al Señor, decirle, yo dependo de ti y confío plenamente en ti, a ti confío todo lo que tengo y todo lo que soy. Dice la palabra de Dios, bendito el varón que confía en el Señor y cuya confianza es Dios. ¿Qué más podríamos pedir? Entonces, en serio, anímense a leer la palabra de Dios y verán que es un regalo hermoso lo que nuestro Padre nos ha dejado aquí para bendición de todos y cada uno de nosotros. Vamos ahora sí a leer el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo, de la segunda carta a Timoteo, y escrito está: carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que se me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo de Jesús padecerán persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo que de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra.
wow. Híjole, como ya les... no, sí, ya les... Perdón, a ver, déjenme ver. Sí, ya les robé mucho tiempo, quería hacer un comentario casi de todo el capítulo, pero vamos a centrarnos en estos dos últimos versículos que Pablo nos enseña, en el versículo 16 y el versículo 17. Toda la escritura es inspirada por Dios. Ok, hay muchos hombres, inclusive pastores cristianos, desgraciadamente, hay muchos ignorantes que se atreven a decir que no toda la escritura es de Dios. Obviamente son personas ignorantes, son personas que solo buscan su propio bien, son personas que buscan notoriedad, son personas que buscan seguidores, son ignorantes y neófitos, son personas a las que no les interesa denigrar a nuestro Dios Padre Todopoderoso. Toda la escritura, absolutamente toda la escritura es inspirada por Dios. Todo, hasta las palabras que dice Satanás en Job y en otros versículos, toda la escritura es inspirada por Dios. No hay ni una sola coma, ni una sola tilde que Dios no haya permitido que esté en su palabra. Toda la palabra es inspirada por Dios. Sí, la escribieron hombres, pero hombres inspirados por el Espíritu Santo. ¿En qué basa el argumento de que toda la palabra es? Porque no todo lo que leemos en la Biblia es agradable a nuestros oídos. Vemos, por ejemplo, en el último capítulo de Jueces, el levita y su concubina. Cómo la partió en pedazos y la repartió entre todas las tribus de Israel. Vemos el relato de David cuando mandó a asesinar a Urías Eteo para quedarse con Betsabé. ¿Quién pensando que la escribió? No, si yo escribo mi biografía, no voy a poner sucesos de mi vida, que viví en la calle, que estuve en el reclusorio, que hice y que deshice. No, yo voy a poner lo bonito. Voy a poner, no, yo conocí a Cristo y fui un nuevo hombre y me dediqué a la enseñanza y estudié en tantos institutos, estudié en tantos libros, tantas Biblias. ¿Por qué? Porque ese es el ego. Ese sería mi inspiración. Pero si Dios me dice, no, escribe toda la verdad de lo que has vivido, va a haber cosas que voy a querer omitir, pero el Espíritu Santo me va a obligar a ponerlas. Eso es lo que pasa con la Escritura cuando dice la palabra de Dios, que toda la Escritura es inspirada por Dios. No hay una sola letra, una sola coma, un solo acento, un solo punto que Dios no haya permitido que esté en su palabra. Y podríamos decir, ¿por qué? Ok, porque es útil para enseñar. La palabra de Dios dice que las mujeres enseñen a las jovencitas, a las niñas, a las jóvenes mujeres para que puedan actuar. Útil para enseñar a todos los varones cómo debemos comportarnos varonilmente. No nos dice Pablo, pórtense varonilmente, no como payasos. Y que me disculpen los payasos por la comparación, pero todo hombre debe de ser útil para enseñar y además se debe de dejar enseñar. Luego dice, para redarguir, aquí tenemos la primera palabra que muchos no comprenden. ¿Qué significa redarguir? Contrarrestar argumentos. Sí, no, es que la palabra de Dios no demuestra la existencia de Dios. Pero porque lo da por sentada la existencia de Dios. No, es que Jesucristo no resucitó en forma de espíritu. ¿Qué crees? La palabra dice que el Señor Jesucristo comió con sus apóstoles. Es más, le dijo a Tomás, mete tu mano en mis heridas, en mi llaga, para que veas que resucité. Eso es redarguir, contrarrestar argumentos que presentan los demás con la palabra de Dios, con fuentes extrabíblicas y con conocimiento del mundo. Por eso no muchos quieren ser maestros. Dice la palabra, no todos quieran ser maestros porque van a ser juzgados con doble severidad. Por eso tenemos que conocer de todo para poder derribar los argumentos que se levantan en contra de la palabra de Dios. Para corregir, ¿qué corregir? Nuestra vida. Corregir nuestra vida de lo mal que andamos, para enderezar las sendas. Leímos en Jeremías, vuélvanse a las sendas antiguas, para dejar esa vida de pecado y ser hechos nueva criatura, ser hechos hijos de Dios a todos aquellos que aceptamos vivir bajo la fe de Jesucristo, bajo el amor de Jesucristo. Eso es a lo que se refiere para corregir, para instruir en justicia. Porque una vez que vamos conociendo la palabra de Dios, vamos conociendo todo lo que el Señor pide de nosotros, todo lo que quiere de nosotros.
¿Para qué? Para ser justificados. Fuimos justificados por la sangre de Cristo en el madero, pero para instruirnos en justicia, actuar como estuviera actuando Jesucristo. Tenemos que ser nuestra meta ideal. No lo leímos en Efesios, que dice que hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la medida de la estatura de un varón perfecto que es Jesucristo. No lo leímos. Entonces eso es instruir en justicia, enseñarnos y enseñar a los demás cómo respondería Jesucristo en cada situación, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si bien en esta tierra no podemos ser perfectos, tenemos que caminar tratando de alcanzar esa perfección. El hecho de que no podamos ser perfectos en esta tierra no quiere decir que no luchemos para ser perfectos cada día. He ahí la gran diferencia entre un verdadero hijo de Dios y alguien que solo profesa ser creyente, que diariamente nosotros peleamos la buena batalla de la fe, corremos la carrera con la meta de llegar a ser perfectos para el día de Jesucristo. Por ahí surgió un loco que dice que si no somos santos no vamos a estar en la presencia de Dios. Pues que Dios lo agarre confesado, porque si él dice que no va a estar en la presencia de Dios y no es santo, nadie va a ser santo en esta tierra. Vamos a ser santificados cuando estemos en el cielo, pero no lo comprenden. Y enteramente preparado para toda buena obra. Para toda obra, no acabamos de leer en la palabra de Dios que tratemos a nuestros amos, que tratemos a nuestros patrones como si estuviéramos tratando a alguien de igual jerarquía que nosotros, a alguien como si estuviéramos trabajando para Dios, y más si es para toda buena obra. ¿Qué es toda buena obra? El evangelismo, la enseñanza, la predicación, ¿cómo se llama? El socorrer al necesitado, el darle de comer al hambriento. A mí, yo tengo que confesar, ¿verdad? Yo no puedo decir que soy un dechado de virtudes, de hecho tengo mucho más defectos que virtudes, si no pregúntenle a mi esposa, pero a mí me es muy difícil darle dinero a una persona en la calle, me es muy difícil, porque yo sé lo que es vivir en la calle, o sea, por eso digo, o sea, no es de que no quiera, sino que sé que lo que va, a dónde va a parar ese dinero, pues, ¿no? Entonces, se me hace muy difícil, y mi esposa es muy desprendida en el sentido de ayudar a la gente. Ella ayuda a toda la gente que se le cruza en el camino. Luego hasta se acaba mi monederito porque me dice, dame para darle a esta persona, ¿no? Esa es la gran diferencia, enteramente preparado para toda buena obra. Si el Señor dice, ayuda al necesitado, darle de comer al hambriento, ponle vestido al que no tiene, y a mí me cuesta mucho trabajo, quiere decir que tengo que seguir trabajando en ese aspecto para poder ser de bendición a los demás. Y independientemente de lo que yo piense o de lo que yo crea en a dónde va a ir a parar ese dinero, lo que tengo que hacer es darlo de corazón, dándolo, porque el Señor nos ha mostrado eso, ayuda al necesitado. Si Él lo agradece, no lo agradece, si lo utiliza para bien o lo utiliza para mal, ya no es tu problema. Tú tienes que estar enteramente preparado para toda buena obra. Quiere decir que lo hagamos de corazón sin pensar a quién se lo estamos dando. El ejemplo clásico, ¿no?, de la ofrenda a la iglesia. Yo no doy ofrenda porque el pastor trae un carro último modelo. Entonces no le estás dando la ofrenda a Dios, se la estás dando al pastor. El pensamiento de cada uno de nosotros debe de ser, yo se la estoy dando esta ofrenda a Dios, pero el consejo de ancianos o el pastor, para lo que lo utilicen, ellos le van a dar cuenta a Dios de lo que están haciendo con ese dinero. Tenemos que tener mucho cuidado con esto de cómo hacemos las cosas, porque tenemos que estar preparados para toda buena obra. Tenemos que ser ejemplo como lo fue nuestro Señor Jesucristo. Si no, ¿cómo podemos predicar el evangelio con nuestras actitudes? Que vean en nuestras actitudes que la ayuda que damos para toda buena obra es con desinterés, pensando siempre que lo hacemos para el Señor. Bendito Señor, te alabamos, te damos gloria, te agradecemos, Señor, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre, porque cada día tú estás con nosotros, soportándonos, ayudándonos, Señor, perdonándonos por todo en lo que te fallamos. Te pedimos perdón, Señor, porque muchas veces caemos en la tentación, muchas veces caemos en pecado. Sabemos que no debe de ser así, trabajamos, Señor. Leímos el día de hoy que el corazón es engañoso, de él sale la maldad, pero tú conoces nuestro corazón, Señor, y en nuestro corazón sabes que te queremos servir, sabes que queremos ser útiles, sabes que queremos hacer tu voluntad.
Danos la fuerza, Señor, danos más fe para poder seguir adelante, danos el ánimo de seguir continuando con tu palabra, día tras día, Señor, momento a momento, porque eso es lo que es verdaderamente agradable y eso es hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por fijarte en todos y cada uno de nosotros para bendición de la vida eterna y porque sabes, Señor, que tú nos vas a preparar hasta el día que venga Jesucristo, que tú nos vas a preservar hasta ese día y que viviremos en lugares celestiales bajo tu bendición y bajo tu luz. Bendito sea, Señor, por siempre y para siempre. Amén. Que la gracia y la paz de Jesucristo esté con ustedes y reine en sus corazones, que bendiga sus hogares y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.